Hola, soy Roberto Cortés, soy psicoterapeuta familiar, me especializo en terapia familiar sistémica. Bienvenidos a su podcast, Psicología para ti. Pues bienvenidos a todos, yo soy Max, sí, su anfitrión de su podcast. Muchas gracias, amigo, por el día de hoy estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Creo que es muy raro, sí, normalmente la mayoría de los psicólogos o psicólogas se inclinan más como por un área, por esta parte como del área de los trastornos mentales psiquiátricos, como lo son las cuestiones esquizoides, cuestiones de depresión mayores, ¿sí? Pero en realidad los que generan un verdadero cambio en los sistemas, en las familias, pues son los psicoterapeutas familiares, ¿verdad? Que este es como una, bueno, no es como una especialización, es una Ujú. especialización, sí, y yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo decides tú, además de elegir psicología, que creo que es una pregunta muy básica, pero cómo a partir de estudiar psicología dices, ¿sabes qué? Me voy a ir por esta rama familiar. Ok. Primero que nada, gracias por la invitación. Ya tenía ganas de asistir al podcast. La verdad, son pocas las intervenciones que hemos podido tener ahí contigo. Bien, parte del por qué me decido a estudiar esta cuestión de maestría en psicoterapia familiar, pues surgió a raíz de mis antecedentes, ¿no? Por ahí he tenido oportunidad de trabajar con familias de manera directa, primero con adultos mayores, ¿Ok? del impacto que se tiene de la interacción social en cuestión de, recordando que el primer grupo social al cual nos integramos es la familia. Entonces, Claro. para mí es muy valiosa la dinámica que existe, ¿no? Entonces, el ver el impacto que se tenía en el adulto mayor, sobre todo adulto mayor asilado en el cual estaba trabajando, me llamó bastante la atención. Después, por azares de la vida, pues me tocó trabajar en colegios. Ok. Estuve alrededor de 8 años trabajando en colegios. Ahí también Y trabajabas con familia. fíjate que ahí trabajaba con los niños en cuestión de formación, Ok, ok. desde preescolar, primaria y secundaria, pero también, ¿no? En estas dinámicas de cómo los diferentes estilos de familia interactuaban dentro de un solo enfoque, Ok, ok. que era en sí la formación propiamente del colegio en el cual estaba trabajando, ¿no? Entonces, ver que algunas familias peleaban por no integrarse, peleaban por no pertenecer de cierta forma a Ok. este círculo de las familias propiamente del estilo del colegio, era muy característico. Ver que también algunos niños siendo marcados como el alumno problema, el alumno que no tenía remedio, ¿no? El peor del salón, este, al momento de interactuar de manera diferente con otro grupo, Ujú. integrarlo a una figura que le pudiera fomentar el crecimiento adecuado, esta vinculación con sus pares, con un maestro, pues ahora sí que sinodal, ¿no? Quien le estuviera llevando de la mano para una mejor formación, generaba grandes cambios, me llamó bastante la atención y por eso decido, a final de cuentas, pues aventarnos la maestría, ¿verdad? En esta cuestión de terapia familiar. Y pues bajo un enfoque breve sistémico, pues nos ayuda a generar un cambio en menor cantidad de tiempo, pues generar grandes cambios, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, toda esta duda, toda esta como ganas de aprender, sí, cómo funcionan las familias, cómo Ujú. funcionan los sistemas familiares, vienen de experiencias previas. Yo creo que es algo muy recurrente, ¿no? A la hora de Sí. elegir cualquier camino, cualquier trayectoria, cualquier especialidad o cualquier especialización, sí, maestría, doctorado, tiene que ver con nuestra historia de vida de cierta manera, y lo cual eh, yo creo que una de las cosas importantes en esta cuestión es tener la curiosidad. Sí, por ejemplo, tú mencionabas ahorita precisamente que tenías curiosidad de, a ver, cómo funcionan estos pilares no Ujú. escolares y cómo eso va generando cambios. Um, Me surge una duda de esto que dices sobre las familias, el primer círculo social. ¿Tú crees que de allí se derivan los ciertos trastornos mentales? ¿Tú crees que de ahí se puedan trabajar ciertos trastornos mentales? ¿O qué motivos de consulta
se pudieran atender desde esta perspectiva, por ejemplo? Pues muchos de los factores sí son ecosistémicos, ¿no? Okay. En realidad, ¿Qué es un ecosistema? pues básicamente Explícanos. es esta interacción que existe entre un individuo y su entorno, Okay, ¿ok? okay. Nosotros lo que vemos, o lo que yo puedo observar propiamente en la práctica, es que si tú, como individuo, al estar interactuando con otros grupos, a estar interactuando con otros individuos con otras características, pues estás siendo influenciado de una u otra forma. Una de las reglas básicas es que el cambio se da contigo o a pesar de ti. O sea, Okay, el okay. cambio siempre se va a dar. Contigo o O a a pesar pesar de de ti. ti. Qué fuerte Entonces, frase. la idea es mejor aliarnos a esta metodología, alinearnos con el entorno y trabajar de manera funcional, ¿no? Claro. Muchas otras personas dicen, bueno, es que al tener una patología no eres funcional, Okay. pero funciona realmente, ¿no? Pues realmente estás impactando de alguna forma que no sea la adecuada, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero funciona Pero para el funciona, paciente. Para el exactamente. paciente, a lo mejor para ti, a lo mejor que no tienes esas dificultades o ese ambiente o esa familia, pues a lo mejor dices tú, no funcionaría en mi familia. Pero claramente ahí el paciente está funcionando, sí, con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? Claro, claro. Y para términos de la psicología, pues él es funcional de una forma, ¿no? Y es lo que enriquece a su entorno. Por ejemplo, si hablamos de una patología en este aspecto de algún tipo de trastorno, pues sabemos que en este caso una esquizofrenia, por ejemplo, Ujú. algunos rasgos se van heredando, ¿no? Ok, Un maestro me decía en algún momento, una madre con algún tipo de problema, pues ok, va a ok. generar, madre neurótica genera hijos neuróticos, ¿no? Era lo que me decía a Claro. mí. Y muchas de esas cosas, pues me he podido dar cuenta que efectivamente, ¿no? Pero nosotros lo tomamos como así es la familia, ¿no? Así es el entorno. Entonces vamos normalizando ciertos aspectos que al momento que el niño o el adolescente llega a contactarse con un segundo grupo, que en este caso es el entorno escolar, por ejemplo, ¿Se podría eh, decir que la escuela es como la segunda familia o están equivocados? no necesariamente, sino más bien es el segundo grupo social al que te integras. Directo. Sí, 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 porque lo que haces, la escuela es una formación, da forma a lo que tú traes de casa. Ok, ¿Ok? porque hay muchas maestras, muchos maestros que dicen, o sea, que abogan que, a ver, yo vengo aquí a enseñarle cierto material que me piden que le enseñe, punto. Pero hay ciertos papás que dicen que no, que precisamente la escuela es la que también enseña valores, enseña muchas cosas. Ahí, Okay. ¿cómo, Sí, mira, cómo se podría comprender mejor, vaya? la escuela es formativa, da Formal. forma a lo que traemos de casa. Ok, Cuando nosotros escogemos una escuela, ok, ok. buscamos que esa escuela sea afín a nuestro objetivo. Sí, ¿Ok? claro. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estudiamos psicología, bueno, pues sabemos que primero y erróneamente, ¿no? Pues para no ver matemáticas, ¿no? Entonces eso es lo que siempre Sí, nos dicen. sí, sí, sí. Que a final de cuentas ves, pero Sí, ves es mucha estadística y estadística y estas todo ese rollo. cuestiones Sí. para los aspectos de Excel. estudios, ¿no? Entonces, la realidad es que si yo voy a un grupo, voy a algún lugar donde no es afín a mí, Ok. voy a generar un choque, un conflicto, ¿no? Mm, Entonces, la escuela da forma y estructura. ok. Cuando la escuela da forma y estructura a algo positivo que trae en casa, pues tiene buenos resultados. Cuando tú te resistes a esta estructura y tú dices, por ejemplo, ¿no? Vas a una escuela y te dicen, el uniforme tiene que ser así, así, así. Y si yo no quiero llevar uniforme, ¿no? ¿Por qué? Y aquí muchos se van a identificar con esos aspectos, ¿no? Y es que, ¿y la libertad dónde está? Y el cabello, ¿por qué tengo que cortármelo? ¿No? Que de hecho se ha ido relajando, ¿eh? Se ha ido Bastante. relajando todos estos aspectos. Yo recuerdo, no sé si tú te haya pasado igual, yo recuerdo que era entrar fajado, con corbata, zapatos, bueno, ya no te pedían limpios, pero que tuviera zapatos, Uh -huh. sí, y si te veía el prefecto, te veía el maestro, fájate y órale, Saludos ahí a algunos. todos ustedes, espero estén mucho mejor que yo. Pero sí, y ahorita tengo entendido
a lo que las madres dicen, los maestros, es que ahorita incluso no puede haber como una dirección correctiva o de pedirle que se faje o que pedirle algo a los niños o niñas o adolescentes porque se toma como una ofensa. En realidad ahí es una cuestión muy conflictiva en esta situación de familia, relación familia-escuela o familia-academia, porque pues si tú, por ejemplo, vas a una escuela, tú vas a un trabajo, ¿verdad? En la mañana cumples con tus cosas, tienes un regulador ahí, que en este caso sería el protocolo, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Donde te dicen, Es estos llegar son a los tal lineamientos. Sí, hora, exacto. irte a tal hora. Entonces, pues si tú aceptas trabajar ahí, tienes que adecuarte a eso. Claro. Entonces, cuando tú llegas a algún lugar y quieres revelarte, dices, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Mejor vete. Entonces, pero actualmente el gobierno, en esta cuestión social, está adoptando esta cuestión dentro de la gestalt que dice, suave en la forma, firme en el fondo, ¿no? Ok, te doy ciertas libertades, pero el fin tiene que ser pues firme en estas cuestiones de tienes que estudiar, tienes que educarte de tal forma y mantener un perfil adecuado. Aunque ya no traigas el cabello corto, aunque ya te vayas con ropa libre, aunque ya traigas unos tenis diferentes, no importa, siempre y cuando cumplas con el objetivo. Que por ahí se estuvieron perdiendo algunas cosas, bueno, pero la realidad es que como el organismo regulador, en este caso, la escuela en sí, pues tiene la facultad de aceptar o no aceptar. Y nosotros igual, al momento de integrarnos a un segundo grupo, en este caso una segunda interacción, también tenemos que ver, por ejemplo, si nosotros vemos que el niño o el adolescente se va a integrar a un grupo, él sabrá si se junta, no sé, y aquí sin ser despectivo, ¿verdad? Con los darquetos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O los deportistas. Él mismo va a saber integrarse, buscar la forma. ¿Por qué? Porque busca una identificación, una identidad. Entonces la realidad es que pues este segundo grupo es el que más se ve impactado por el primero. Ya. Si yo de casa, si yo de familia, no traigo unos buenos cimientos pues, propiamente para un segundo grupo, en este caso la escuela o la educación, en cuestión formativa, va a haber un choque. Y si ya hablamos más a futuro, un tercer grupo, que en este caso es sector laboral o profesional, pues también se ve impactado, ¿no? Es donde ya no quiero trabajar, ya no quiero cumplir con un horario. Entonces, si tú te das cuenta, desde el inicio, volviendo a la pregunta que me hacías al principio, desde el inicio te das cuenta que si en la familia no hay una buena formación, pues impacta sin lugar a duda todo lo demás. Ya. Digo, patológicamente, pues algunas cosas, ¿verdad? También. Sí, se vuelven asociales, incluso, pues sí, esta cuestión oposicionista, ¿no? Que se ve reflejado ahora con los maestros. Sobre todo, yo creo que el conflicto ahorita de la sociedad, bueno, de una gran parte, no voy a decir que toda, es como no poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? Como si costara y los maestros están en queja constante, ¿sí? Hasta ahorita yo no conozco ningún maestro y a lo mejor me falta conocer muchos, pero que esté contento con estos nuevos lineamientos donde se ha ido flexibilizando. Y ahorita que acabo de ver, no sé si lograste ver lo de... Tu escuela te extraña, ¿no? Algo así. Tu escuela te extraña, sí, el docente va por ti. Yo no, digo, estoy interpretando incluso puede ser que mal, pero lo que yo entendí con ese eslogan y la poca descripción que había en esta noticia, y espero no estar cayendo en las fake news. No, es una realidad. Sí, que el maestro vaya a tu casa se me hace incluso intrusivo. Bueno, en realidad es una convocatoria. Es una convocatoria. El maestro va a hacer la convocatoria, como en este caso los promotores de la salud, dentro de un centro comunitario, dentro de un módulo de atención en tu colonia, pues hay un personal que va a tu casa para ver si hay alguien que le falte vacunas, si hay alguna otra cuestión. Bueno, en este caso también. Me imagino que van a ser otros maestros que los... No. Bueno, parecer es el mismo maestro. Andamos cargando la manita un poquito a esos maestros.
que yo creo que para poder enseñar se ocupa mucha energía, se Bastante. ocupa mucha resiliencia, mucha todo, o sea, Es energía. es una profesión con poca rotación, Exactamente. pero con mucho burnout. Sí, porque digo, me pongo a pensar como en esta parte, este segundo círculo social que tenemos como humanos, sí, que los pilares de ese segundo círculo social Ujú. no son completamente felices, sí, no son, o sea, en este sentido, digo, a lo mejor llegan a su casa y ya son felices, pero en lo que es en la labor, como que alguien burneado, tú y yo sabemos que no funciona de la misma manera, ¿verdad? Imagínate, primero pasas por el alumno, del alumno vas a pasar a las clases. Para dar clases te piden cierta estructura. Ujú. Sí, esa cierta estructura tiene que estar supervisada por los superiores, que en este caso son los supervisores, directores, toda esta área como de dirección, sí, o más arriba de dirección todavía, sí, y manteniéndote con una buena actitud hacia los alumnos, que muchas veces los alumnos y los papás están luchando con esta cuestión de las nuevas normalidades en este Ujú. sentido, ¿verdad? Y también cuidando todo esto, o sea, pareciera que todo está arriba de palillos, sí, sostenido, ¿eh? Pero ahora imagínate, nosotros vemos esta parcialidad, ¿no? El rol del maestro, ¿Ok? ¿verdad? Pero imagínate el impacto que tiene el niño cuando la mamá es ausente o el papá están burneados también por la cantidad de hijos o por las dinámicas laborales. Que esa es ¿Sí? otra Y realidad. luego el niño va y se enfrenta al sector educativo donde también el maestro se encuentra burneado, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar con este niño? Entonces es cuando ves el impacto del sistema en el individuo y del individuo el impacto que tiene en el sistema. ¿Sí? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, ya quedó demostrado que era el huevo, pero Pues en este sentido, o sea, el verdadero perdedor es el niño, ¿no? sí, la realidad es que dentro de este punto de vista muy personal, del por qué abordo las cosas de manera diferente en cuestión sistémica, es porque mi regla de oro es simple. Si tú arreglas a la familia, si arreglas a los papás, que es el olón principal, que es Ok, ok. el olón parental, los niños automáticamente se corrigen. ¿Sí? Si tú ves que el niño le falta disciplina, si genera un tipo de trastorno como el oposicionista desafiante, tipificado en el DSM-5, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues ver las prácticas de crianza, ¿verdad? Ahorita, ¿cuántos casos existen de autismo o de Bastantes. TDAH, de TDA, que al darnos cuenta, ellos ya traen una etiqueta de casa o de los maestros? Y al ser evaluados dices, no, pues eran puras prácticas de crianzas inadecuadas, ¿no? Que es otro tema, eso, ahorita que mencionas eso, que qué mal, sí, que por prácticas de crianza tu hijo aparente tener un diagnóstico que no tiene. Y que te aferras a él para no Y que serte responsable también. efectivamente, o sea, sí, Sí, sí pasa. sí, Más seguido de lo que más, pudiéramos es esperar. más común de lo que piensan y eso se lo dejamos a conciencia, también a reflexión de los colegas que nos están viendo, porque no sé si te había comentado, este podcast lo ven mayormente gente de nuestra comunidad de colegas de psicología, estudiantes, algún otro pacientillo curiosón, yo creo que se da una vuelta por acá y pues está bien que se enriquezca de todo este conocimiento. Excelente. Una pregunta que me surge y que yo creo que es una de las más difíciles de contestar. Muchas Okay. veces, no sé si contigo vaya a ser de esta manera, ¿cuáles son las limitantes como psicoterapeuta familiar? ¿Dónde Pues, para el trabajo? pues mira, existen varios factores. El primer factor al cual nos enfrentamos siempre es la rutina diaria. ¿Ok? Sí, en esta dinámica de interacción que se tiene en las familias, donde, por lo menos en la sociedad regiomontana, pues ¿a qué hora paramos de laborar? ¿A las 7? Llegamos a casa a las 7:30, 8, Y todavía con el psicólogo. y todavía ve con el psicólogo, ¿no? Ya bien cansados, bien burneados. Poco se estuvo por ahí legislando un poco este aspecto de si tú tienes la necesidad de asistir a un horario ¿Ok? psicológico
dentro de tu horario laboral, bueno, se te van a dar unos permisos. La verdad desconozco en qué proceso se encuentra eso, pero se estuvo llevando a cabo. Se Eso que tuvo. dices es bien importante, o sea, no se toma en cuenta hasta que se legisla. Sí, o sea, como la misma política, la misma sociedad, las mismas leyes que rigen nuestra sociedad, eh, te dan acceso o te limitan el acceso Ujú. a esta cuestión de salud mental, ¿verdad? Afortunadamente existen varias empresas que sí Ok. se están poniendo la mano en el corazón, por así decirlo. Es que Este, incluso te puede evitar la rotación del personal. claro, claro, y son las empresas que tienen una mayor prevalencia del personal, porque sienten una buena identificación con los lineamientos de la empresa, los que sienten el apoyo. Entonces, ellos están ahora sí dando la posibilidad de que dentro de tu horario laboral exista un psicólogo que te esté apoyando. O sea, si ves el sistema laboral, está impactando el sistema familiar, Claro. cuando debería ser al revés también. Pero aquí en esta sociedad actualmente nos estamos pasando que una tercera parte de nuestro día en el trabajo. No, a veces hasta más, Así que amigo. es una tercera parte trabajando, una tercera parte durmiendo y la última tercera parte entre los traslados, la comida y por ahí escuchaba esta semana que en procesos de interacción con nuestros hijos, aquellos que tengan Ah, hijos, sí, sí, sí. se hizo un estudio y solamente se están identificando 2 horas a la semana para interactuar con tus hijos sin necesidad de contemplar los aspectos de la escuela o alguna otra situación. O sea, Ok. 2 horas a la semana, imagínate. Eso lo dijo el maestro, doctor, ¿qué es? Eh, eh, Maestro. sí, El sí es maestro Mario Guzmán, Mario Guzmán. sí, Un saludo para el maestro. por parte de ahí del Eh, DIF de- que se hizo el estudio. sí, o sea, también eso me impactó mucho, digo, yo soy padre de familia y sí, o sea, a veces llegas a la casa y te quedan 2, 3 horas para convivir antes de poner a dormir a tu hija o hijo y lo demás arregla las cosas para el día siguiente. Ujú. Sí, y si bien nos va el fin de semana podemos estar un poquito más de tiempo. Eso si no se nos atraviesa algún extra que ocupamos trabajar para sacar los pendientes. Y sí, o sea, como nos estamos dando cuenta que la familia está sujetada por la sociedad al final del día y las leyes que nos rigen y la dinámica laboral. Esa es Es una de muy las cosas. complejo. Esa es una de las cosas. La otra cosa, el otro factor que yo pude identificar son los usos y costumbres. Ok, Si el 70% de los casos que asisten a psicología son niños, arréglame al niño, ¿no? Llévalo, porque el niño tiene el problema. Pero cuando tú detectas que el niño no es el problema, sino solamente parte del síntoma. gran parte, ahorita que mencionas eso, gran parte de los niños que van a terapia Ujú. no son el problema ellos. Yo creo Pues que es el síntoma. hablamos, ¿qué te gusta? ¿El 80%? ¿Más, menos? Ujú. Entonces, cuando te das cuenta de eso, al querer integrar a los papás, hay resistencia por parte de uno de los dos, cuando en sí, en teoría, los dos son los participantes, ¿no? De ¿Cómo esta se ven dinámica. estas resistencias? O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué no te dicen? ¿O cómo se ve? Digo, para nuestros, Muchos de los aspectos son de esto, a ver si tengo oportunidad, como ¿verdad? Sí, son excusas, excusas, pretextos, él no, sabe que sí, pero no puedo esta semana que viene, nos vemos a la lo otra, postergan. hay resistencia en estos aspectos, dentro de la sistémica, alíate a la resistencia, Ok. trabaja con ellos. Entonces, les das oportunidad de poder agendar cuando ellos quieran, pero la cuestión o dinámicas tienen que llevarse para seguir trabajando con el niño y seguir trabajando con el sistema. Recuerda, el cambio se da contigo a pesar de ti. Entonces, si tú cambias algo dentro del sistema, en este caso, si al niño tú le das actividades y te vas a aliar de alguno de los dos que pertenecen al olón parental, mamá o papá, puedes generar un cambio dentro de la familia. Y cuando tú generas el cambio, ahora sí existe la posibilidad de que ambos padres se integren en la dinámica Ok. y a veces sin darse cuenta. Sí, yo creo que lo más bonito es eso, ¿no? Uh -huh. Cuando comienzas a ver un resultado donde había una resistencia e invisiblemente comienzan a integrarse mediante el juego, mediante las actividades, sí, y a veces, no sé tú cómo lo tomes y creo que es una, una pregunta muy personal, pero
Cuando dejan de ir, Ujú. sí, y ya trabajaste bien, ¿lo tomas como una deserción o como una alta? No, en realidad lo tomo como nos vemos pronto. Nos vemos La realidad es que pronto. en muchos de los casos, cuando la resistencia es tan fuerte, ¿Ok? yo les doy oportunidad de un mes, mes y medio. En esta cuestión de la terapia familiar desde un enfoque breve sistémico, las terapias no son tan seguidas, son cada 15 días. ¿Ok? ¿Ok? Cada 15 Entonces, días, porque 45 minutos, una hora, más, menos, la terapia es de hora y media. hora y media. Es ¿Ok? una hora y media en la cual se trabaja con todo el grupo familiar, en ocasiones se dividen en subgrupos. ¿Ok? ¿Ok? Trabajas con el olor de padre solamente, el olor fraterno, que son los puros hijos, y después los integras, ¿no? La oportunidad de por qué en 15 días, muchos preguntan. Dice, qué padre, porque así me da oportunidad de juntar el dinero. No, la realidad es que te da oportunidad de que tú los primeros días establezcas la resistencia al cambio, ¿sí? Pero cuando esa resistencia empieza a caer, empieza a involucrarse y ese engranaje se empieza a dar. ¿Ok? Entonces, las tareas y actividades están pensadas en eso. Primero, en vencer la resistencia, después en trabajar por lo menos una semana y la siguiente semana es para ver qué tanto se avanzó, los resultados que se obtuvieron. ¿Los pudieron adoptar como parte de este grupo familiar o no? ¿Qué cambios se realizaron? Y ahí empiezas a buscar desde una tarea de fórmula cómo se han ido integrando, cómo obtuvieron resultados, los patrones de interacción, todos estos aspectos que nos ayudan a ver si el cambio se va a dar y cómo se va a dar. ¿Okay? Entonces, normalmente es un mes, mes y medio en el cual dicen, sí voy, pero deme oportunidad, ¿verdad? ¿Ok? Le voy a agendar. Entonces, si no es te voy a dar de alta, si no es nos vemos pronto. Porque si haces un buen trabajo terapéutico, el darse cuenta es difícil. Es difícil para ellos porque es hacernos conscientes y responsables de las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, eso duele. Duele bastante. Entonces, le das tiempo que sane las heridas, se sacuda el polvo, se levante y ahora sí, véngase a trabajar y vamos a seguir adelante. Muy bien. Me agradó mucho la respuesta. Creo que es muy interesante conocer, sí, el por qué esta resistencia, porque muchas veces los estudiantes, a lo mejor que aún no tienen su práctica clínica, o algunos psicólogos novatos, ¿verdad? Que dicen, no tienen a lo mejor, digo, esto no reemplaza como la educación formal, Ujú. pero creo que hay muy pocas personas que hablan de la experiencia como tal, de la visión, de lo que uno vive después, antes o en terapia, ¿verdad? Como terapeuta. Um, Otra de las preguntas que se me viene a la mente con esto que mencionas, ¿qué tipo de motivos de consulta te niegas a ver como psicoterapeuta familiar? ¿Qué es lo que tú no ves Normalmente las cuestiones de violencia familiar, de en violencia este familiar? aspecto, sí las personas no han sido asesoradas de manera legal. Cuando existe todavía un violentador, los cambios van a ser muy difíciles de que se den. Ok, Si la persona se sigue resistiendo a generar un cambio, me refiero a esto. Vamos a poner un ejemplo y no porque sea una etiqueta, sino imagínate esto, ¿no? Te llega la familia a consulta y resulta que el padre es el violentador, pero violentador en cuestión de agresividad, ¿no? O sea, físicamente. Cuando tú generas un cambio, él va a presentar la mayor resistencia, porque él no va a asumir la responsabilidad hasta cierto punto, ¿ok? Porque la responsabilidad está compartida entre todos. Es que yo lo merezco, es que yo lo ocasioné, es que, y en fin, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas cuestiones ahí, pero principalmente es porque yo primero necesito saber que tú vas a estar a salvo, ¿sí? Para poder ayudarte a generar el cambio, para poder apoyarte, guiarte, ¿verdad? Pero si no, si sigue estando el violentador, yo primero que hago, pues vamos a reportar, ¿verdad? Te voy a asesorar o busca apoyo, busca ayuda. Y una vez que ya llegas a romper ese vínculo, pues vamos a poder trabajar juntos. Pero sí, en cuestión de agresiones, en cuestión de ya una agresión de diferentes tipos, en cuestión hacia los niños, por ejemplo, también es muy complicado.
Es Entonces, algo que tú no atenderías como tal. yo no lo ¿Lo atendería. canalizarías Sí, a es que la... primero se canalizan, ¿no? Primero se canalizan en este aspecto de buscar primero el apoyo legal, tanto para la familia como para ti, ¿verdad? Por Por- ejemplo, ahí me surge otra duda. ¿Tú canalizas a instituciones públicas, privadas Ujú. Yo trabajo o con un equipo dependiendo? multidisciplinario. ¿Ok? Yo trabajo de la mano de un psiquiatra, ¿Ok? tanto infantil como para adultos. Trabajo también en este aspecto con algún neurólogo, si existe algún otro factor. Este, Hago la vinculación, por ejemplo, si la familia cuenta con los recursos, pues bueno, a una institución propiamente privada o particular para que le brinden la atención. Puedo canalizar también, o he estado canalizando mucho al Instituto de Salud Mental ¿Ok? por parte del Estado de Nuevo León. Trabajo también con el Departamento de Psiquiatría y Psicología de la universidad, donde yo canalizo también en estos aspectos. Voy muy de la mano. Si existe algún factor que ponga en riesgo la vida de alguien, primero es, vamos a salvar, a ayudarte en estos factores, ¿no? Iba a decir salvarnos, pero pues aquí es otro que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Si yo me aviento, que esto sucede mucho cuando recién inicias, ¿no? En esto de la psicoterapia. Si yo puedo generar el cambio y yo voy a hacer que se salve la gente, ¿verdad? Y la realidad es que te estás metiendo en lodazal que te puede acarrear también a ti. Sí, de hecho, Freud hablaba del furor curandis. Ese furor curandis, que bien lo dices, aparece en todos los psicólogos novatos. Digo, todos lo Todos nos ha padecemos, pasado. todos lo padecemos en algún momento, después sucede algo o entiendes algo, reflexionas algo que te ubica, ¿sí? O a lo mejor un maestro, alguna experiencia, alguna lectura, Uh -huh. ¿sí? Que hace que te aterrices un poquito de todo eso que estás pensando y sintiendo. Y sí, muchas veces se compara el poder ver que estás cambiando una vida, o bueno, creer que tú estás cambiando una vida, Parte del ego, ¿no? sí, te crees a veces superior, te crees intocable, sí, pero recordemos que el cambio en realidad está en el paciente, ¿verdad? Claro, Nosotros solo mostramos las herramientas que hay, son facilitadores, ¿no? En este aspecto. efectivamente, mostramos las herramientas que hay, lo que se puede construir y si lo quiere construir, se construye. Si Uh -huh. no, trabajamos con lo que hay. Así, con lo que te permite el paciente, ¿no? Dentro de la resistencia, pues ahí te va a filtrar algo y de ahí te pescas. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando trabajo con pacientes con TLP, ¿Ok? lo primero que hago es canalizar con el psiquiatra para ver si existe algún factor físico-biológico primero, el cual se tenga que atender. Y una vez que el medicamento nos ayude a estabilizar para trabajar, entramos. ¿Ok? Cuando no, cuando existe esta resistencia, es que yo no quiero ir con el psiquiatra porque pues, no estoy loco, ¿verdad? O yo no estoy tan mal en estos factores, pues es donde dices, bueno, si no, bajo mis criterios, si no trabajas de esta manera conmigo, no podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, sí, muchos compañeros me dicen, no, pues yo sí trabajo perfectamente. Si existiera un quiebre, si existiera algún aspecto que ponga en riesgo la salud del paciente, ¿quién es el responsable? ¿El paciente o tú como especialista? Pues aquí es donde tenemos que empezar a ver pues, a dónde te vas a meter, ¿no? Entonces la realidad es que me gusta trabajar con un equipo multidisciplinario para poder canalizar, No, atender de manera te adecuada. enriqueces con Bastante, las observaciones bastante. que logras compartir y si estás receptivo a lo que las otras disciplinas están diciendo o a lo que la institución está solicitando, la verdad es que tú mismo comienzas a hacerte estas habilidades que no te enseñan en la universidad. Uh -huh. Sí, o sea, que no existen en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es como la mamá, ¿no? Es como la mamá que, pues sí, muy bonito todo y te regañan y te dicen, sí, que tú puedes, que tú no puedes, que no vas a hacer nadie, que vas a hacer todo, que eres el favorito, que no, o sea, una dinámica familiar prácticamente en la escuela, en la universidad, pero acá afuera eres tú y el mundo. No digo en contra del mundo. Tú te puedes aliar con el mundo o ponértelo en contra, sí, y eso va a favorecer las conexiones que comienzan a generar
Pues sí, ese networking, Ujú. esas relaciones, sí, en base a tu actitud ante los demás. Si tú eres una persona que crees que tú puedes atender y arreglar todo, pues muy posiblemente esté muy pobre tu círculo laboral, sí, y tu conocimiento por ende, ¿no? Así que, pues bueno, Pues, terminamos con una pregunta. ¿Ibas a decir algo? no, Perdón. no, no. Hablando sobre esta falacia del especialista, ¿no? De donde si yo, porque yo estudio, yo lo creo, yo lo hago y yo lo puedo, pues digo, la necesidad está en que desde que tú estás estudiando te integran en un aspecto laboral, ya sea con trabajo social o con algún aspecto de prácticas, y es donde te van incrustando en el sector laboral y es donde tú tienes que ver qué pieza o qué papel estás jugando dentro de ese entorno, Claro. ¿verdad? Entonces eso es lo que te va a enriquecer. Si tú te llegas y te encierras y tú dices, yo soy el psicólogo que las puede siempre, híjole, va a estar complicado. Y si eso lo trasladas a tu vida como profesional ya en el Sí, futuro, claro. pues, pues vas a estar frito, ¿no? Sí, Sí. muy frito. Ya por terminar, una pregunta un poquito Ujú. más personal. Tigre Raya, no, no es cierto. Tigre, tigre, Tigre. 100%. No, ¿qué es lo de la terapia o qué es de la psicología familiar? ¿Algún punto, a lo mejor dos, no sé, que aplicas en tu vida? Fíjate que yo, por esta crianza que tuve, tengo dos factores. Dos Primero, factores. la vida castrense, que fue lo que me ayudó a conocer los límites, las jerarquías, Ok, toda esta cuestión de poder seguir reglas, instrucciones y saber el papel que estoy jugando, ¿no? ok, Esa es la primera, que va muy de la mano en este aspecto de el sistémico estructural, ok. ¿no? ¿Quién aplica las reglas? ¿Quién las ejecuta, verdad? ¿Quién va a establecer yo soy papá, yo soy mamá, yo soy hijo, yo soy hija, o quién soy dentro de este rol? Entonces yo creo que me guío bastante por eso, esta cadena de mando, le llamo yo, por ahí este, bromeamos mucho mis hermanos y yo sobre esta cadena de mando. Entonces yo creo que eso lo integro bastante dentro de la terapia familiar, sobre todo en la sistémica La estructural. definición de Sí. roles. Y algo más también dentro de la estratégica, en estos aspectos de los patrones de interacción, también vemos por ahí la visión total del mundo, pero sobre todo eh, lo peor que pudiera pasar, ¿no? Entonces, existe algo también que se llama, que me gusta mucho aplicar sobre la tarea de fórmula, ¿no? Que Ok, se utiliza mucho en la sistémica sobre el, ok, ¿cómo obtuve este resultado? ok, ok. ¿Sí? Ok, voy pasos hacia atrás sabiendo cómo lo hice y hago más de lo más y menos de lo menos. ¿Sí? Mm. Entonces eso me ayuda bastante a obtener buenos resultados. Ya el aspecto suerte o el aspecto de otras cosas, pues bueno, O sea, juega papel importante, pero eso es algo importante, ¿no? O sea, muchas veces uno puede dar paso atrás ujú, y hacer las mismas cosas de la misma manera. Y en esto de la psicología, a lo mejor en las cuestiones matemáticas, en las cuestiones, eh, ¿cómo se llama? En las ciencias exactas pudiera darnos, pero en la cuestión de la psique humana hay muchas variables que tomar en cuenta. claro. Pero creo que estos pasos que mencionas tú sobre ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, Ujú. nos ayuda a concientizar, ¿no? Todas estas partes que a veces hacemos en automático. Así es. Sí, la Sí, verdad eso es lo que yo pudiera ver que aplico bastante en estos aspectos de mi vida, que la terapia sistémica me ha podido ayudar y sobre todo en estos aspectos de la terapia familiar, ¿no? muy interesante, la verdad. Como ustedes sabrán o como se los he explicado, yo soy de una trayectoria distinta. Pocas veces me he acercado como a otras trayectorias, las cuales son muy interesantes también, porque hay ciertas partes donde se convergen, ¿no? Todas las teorías, que al final del día, pues es que las personas estemos bien, Claro. ¿sí? Creo que uno de los errores de todo psicólogo, psicóloga que va iniciando en este rollo, pues es precisamente creer que siempre tenemos la razón. Así es. Pero bueno, esperamos nos sigas acompañando. Cada vez que me invites, aquí andaré.
Yo creo que ya no voy a tener otra mitad. Bueno, Pero vamos a ir abordando cosas. Yo creo que hay muchos temas de la psicología que se pueden dar en este espacio. Y pues también agradecer aquí al Laboratorio de Nuevo León que nos presta, muy bonito. sí, nos prestan las instalaciones para darles este podcast de calidad. Si no, yo por mí, yo estuviera grabando en mi sala, en mi casa, sí, con gritos, perros, pitidos, iba a Un decir asador. un asador, así, psicología y carnita asada. Pero bueno, pues bueno, no me despido. Nos vemos a Muchas la gracias. próxima. Gracias a Saludos todos. y nos vemos. Bye bye.